buenas tardes, estimados teleparticipantes. Les damos la bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. El día de hoy vamos a presentar un tema muy importante e interesante que debe ser de conocimiento de toda la comunidad, especialmente de quienes tienen pacientes con cuidados paliativos. La licenciada especialista María Vargas Hualpa, con estudios concluidos en maestría en gestión de servicios de salud, estudios de cuidados paliativos en la Universidad de España, con amplia experiencia asistencial, lleva 18 años en esta labor, actualmente labora en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, tratará el tema acompañamiento telefónico a los familiares de pacientes de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos. Queda con ustedes la licenciada Vargas. Puede empezar, licenciada. Buenas tardes. Primero agradecer la invitación a este compartir. Más que una ponencia de conocimientos grandes, creo que es el momento de poder compartir el trabajo que se viene realizando en la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Instituto Nacional de Salud de acá de Breña. Las experiencias que, como bien el título dice, un acompañamiento telefónico a los familiares, ¿no?, de pacientes pediátricos, que lo hemos iniciado a pocos meses o al año de que se ha iniciado la unidad en esta institución, que ha sido el 2014. Para tener en cuenta el acompañamiento debemos recordar quiénes son los actores del cuidado. En pediatría no podemos separar la familia, el cuidador del paciente, el niño y sobre todo el personal de salud. Y dentro del personal de salud hablamos de todos los equipos, tanto los especialistas como también los que trabajamos en la unidad de cuidados paliativos. ¿Qué factores influyen en estas familias o qué debemos recordar antes de abordar o antes de hablar de un acompañamiento, de una estrategia, de una actividad, no solo en cuidados paliativos, sino en algún tipo de atención que vamos a brindar a nuestros pacientes? Primero, ver qué tipo de familia es. Las familias son de diversas características y cada una va a actuar de manera diferente. Los cuidadores, ¿quiénes son? Es un cuidador principal que muchas veces, casi en general, viene a ser la mamá, pero tenemos en la realidad que muchos hay solamente papás o los abuelos o personas como los tíos. Al haber las pérdidas, el cuidador se convierte no solo alguien cercano o consanguíneo por la familiaridad que se tiene, sino muchas veces es alguien que ni siquiera es consanguíneo al paciente. Los accesos a los servicios de salud. ¿Qué tipo de servicios de salud están cerca a este tipo de pacientes de cuidados paliativos? ¿A qué distancia están? Si es un establecimiento de salud de primer nivel, de segundo nivel, si es un hospital. Entonces, ¿cuáles son las ofertas que nos van a dar frente a las demandas de cuidados paliativos? Lo que son las redes sociales. Si nosotros hablamos de acompañamiento telefónico, tenemos que ver con qué tipo de redes sociales cuenta esa familia o ese cuidador para poder nosotros tener el acceso a este acompañamiento. Los recursos comunitarios, ¿no? Se trabaja mucho la parte social, la parte del apoyo de las redes, tanto las autoridades como los vecinos, en las comunidades, cómo se organizan. Los recursos financieros. Sabemos que las familias van a quebrarse y perder incluso muchos de ellos su trabajo. Entonces, ¿con qué contamos? El soporte y la comunicación, que es básico en este tema, ¿no? ¿Con qué tipo de artefacto, con qué tipo de tecnología cuenta? Muchos de nuestros papás o familiares solo cuentan con un teléfono, esos que te recepcionan la llamada, lo que no te va a permitir hacer un abordaje como si fuera un teléfono moderno con una videollamada, o que puedas enviar teléfonos, ¿no? Y el tipo de vivienda, que también es un factor que influye en estos acompañamientos. ¿Cuáles son los pilares de los cuidados paliativos? Los pilares son una buena comunicación. Sabemos que la comunicación tiene que ser clara, honesta, empática.
el control de síntomas, que ese es el trabajo fundamental, y acá hay que detenernos en lo que es el control del dolor o disminuir el dolor a lo mínimo posible en este tipo de pacientes. Los cuidados a los cuidadores. Si un cuidador no se siente cuidado, no va a poder garantizar un cuidado en casa. Y el tema de hoy, que es el acompañamiento del paciente y su familia, ¿no? Dentro de la familia vamos a considerar al cuidador. Estos son los pilares que debemos tener en cuenta para hacer un acompañamiento. Un poquito para recordar qué es el cuidado, y muchas veces digamos si cuidamos o acompañamos. En cuidados paliativos, cuidamos y acompañamos, ¿no? Para poder entender el cuidado, se refiere a la atención y tratamiento proporcionado por el profesional, el personal de salud que esté cerca de este tipo de pacientes. En cambio, el acompañamiento es la presencia y el apoyo emocional. Este cuidado queda en un procedimiento, a veces en una acción, pero el acompañamiento es más. Expresa sentimientos, hay la presencia física, un contacto, algo emotivo que tú puedas ofrecer a este cuidador. El enfoque abarca varias acciones en el cuidado, y en el acompañamiento implica estar al lado del paciente, escuchar sus preocupaciones, brindar apoyo emocional. Pero estamos hablando de un acompañamiento telefónico. ¿Cómo voy a estar de manera presencial? Sí podemos hacerlo. Los profesionales involucrados en el cuidado generalmente son médico, enfermera, el personal que va a estar en contacto directo a hacer un procedimiento. En el acompañamiento agregamos a lo que son los trabajadores sociales, a los psicólogos, que es el tema principal del trabajo del acompañamiento, los capellanes, los pastores, algunas personas cercanas a estos familiares, para que puedan brindar justamente este apoyo emocional y espiritual a los niños que tengan estas condiciones. El acompañamiento al cuidador genera muchos conceptos, muchas teorías, y he tratado de poner lo que nosotros nos pasa y lo que vemos en nuestros cuidadores o en las familias de nuestros niños de cuidados paliativos. Hay un micro, creo que está prendido. Sí, se está escuchando, ¿no? Sí, se escucha, sí. Muy bien. El cuidador es la persona que proporciona soporte, asistencia y cuidado a otra persona. Entonces, generalmente vamos a hablar de cuidador y vamos a hablar de la familia, porque no hay solo un cuidador. Tenemos que generar redes de apoyo para que dentro de la familia haya un cuidador principal y los otros cuidadores secundarios. La mayoría de los enfermos desean morir en casa, y es muy importante tener este acompañamiento telefónico, porque las ventajas que nos ofrece más adelante vamos a ir compartiendo. El cuidador asume una carga psicológica, espiritual, física y económica en casa. Se convierte a ser la persona directamente responsable, o directamente la persona que decide y que va a pedir defender, o muchas veces defiende lo que va a pedir o es el deseo del niño, ¿no? De cuidados paliativos. Muchos de ellos sufren las consecuencias en su propia salud. Si bien se dedican o se abocan al 100% del cuidado, se olvidan de ellos. Y es ahí donde también los estudios demuestran que el 77% de estos cuidadores o familiares presentan un aumento de estrés, y el 28% llegan incluso a tener medicación para enfrentar esa carga que tienen como cuidadores. Y el acompañamiento al cuidador nos produce cambios de dependencia que derivan de la misma enfermedad. Los niños tienen muchas necesidades especiales, lo que van a pedir que el cuidador o el familiar que esté cerca de ellos haga múltiples cambios, tanto en su vida personal como en el entorno que les rodea. Los equipos de salud debemos orientar a las familias y a los cuidadores como aliados, protagonistas del proceso que afronta ese paciente. Nosotros ahí es donde tenemos que entrar con un protagonismo activo, a que estos cuidadores no se sientan que están solos. Entonces, como una atención hospitalaria o una atención tiene un contacto directo, ¿qué hacemos cuando se van a las casas? Es ahí donde surge la necesidad y la continuidad de esta atención telefónica o el acompañamiento telefónico a nuestros niños o a las familias que están en cuidados paliativos.
Es necesario vincular al cuidador, porque este es el que va a darnos las fortalezas, es el que tiene que adquirir las habilidades para el cuidado del paciente o del niño y también para su autocuidado. El acompañamiento permite disminuir las demandas y sentimientos que le agobian al cuidador y la familia. Nosotros, el equipo de cuidados paliativos y el personal que acompaña a un cuidador o a un familiar de una persona enferma, no solo en pediatría, hay muchos estudios que han demostrado que solo el hecho de que sean escuchados o que sientan que pueden coger un teléfono o pueden de alguna manera comunicarse, sienten que no están solos y su carga de lo que podrían agotarse en meses o en años, eso un poquito se extiende porque se sienten con el soporte y se sienten que alguien está junto a ellos o detrás de ellos para poder acompañar en este cuidado. Entonces, teniendo en cuenta eso, el equipo de salud es quien permanece en contacto con la diada cuidador. ¿Qué significa? Que el cuidado es donde se materializa el papel del educador de salud. Nosotros como personal de salud y todos somos educadores en salud. ¿Para qué? Para brindar conocimiento a la persona, en este caso al familiar que va a cuidar a ese niño o que va a cuidar a ese enfermo, que viene a ser otra persona. No olvidemos que no solamente es enfermedad, si es una persona, y no debe olvidarse de sí mismo. El cuidador se olvida y se hace todo una carga, un gasto, un tratamiento. ¿Qué cambios se enfrentan los cuidadores y la familia cuando encontramos categorías o características de los pacientes que ya están en cuidados paliativos? Tienen que aprender habilidades de cuidado. Las familias se enfrentan a gastos adicionales. Es muy importante indagar sobre el soporte social, emocional y espiritual de estas familias. ¿Qué cambios se enfrenta el cuidador? Dolor, sufrimiento de su paciente y de ellos mismos. La idea de la ausencia definitiva de su ser querido. Es su hijo, y cuando están en el cuidado, están en casa o donde lo estén cuidando, siempre está con ellos el pensamiento de la ausencia definitiva. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Se preguntan, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Lo estaré haciendo bien? Tienen que tomar decisiones y ofrecer cuidados a su enfermo. Se convierten en los verdaderos protagonistas del cuidado. Cumplir tareas contradictorias y desagradables. Muchas veces el deseo de los padres es mantener físicamente a sus hijos siempre, pero hay un momento en el que llega y tienen que fallecer. Imagínense que sientan que lo que decidieron, y muchas veces somos partícipes de generarles un sentimiento de culpa porque les decimos, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Entonces sienten como que dejan de hacer, pero si ellos aman y quieren hacer, se sienten con sensaciones desagradables. Tenemos que tratar de ayudar y acompañar de que esas decisiones no les genere mayor dolor, sino que les genere una paz o una tranquilidad. Enfrentar reacciones, emociones ambivalentes y perturbadoras. Muchas veces decimos, pero ayer dijiste esto y hoy quieres esto. Es parte de los sentimientos, parte del cansancio, parte de lo que están enfrentando en el cuidado de un enfermo o en el cuidado de su hijo o en el cuidado de alguien, de un ser querido. Entonces no es fácil poder tener una sola decisión. A veces dudan y cambian de opinión. Que la enfermedad y la hospitalización promueven ruptura en la estructura familiar. Sí, pues tenemos pacientes que muchas veces están hospitalizados mucho tiempo y que genera separación porque vienen de provincia, se vienen acá, o papá queda con sus hijitos y el transcurrir del tiempo, muchas veces esas familias se ven quebrantadas. ¿Qué necesitan? Estas familias necesitan información clara, realista, concisa y empática. ¿Que se puede hacer a través del acompañamiento telefónico? Sí. Se puede hacer esto. Asegurarse de que se está haciendo todo lo posible. Las familias necesitan escuchar o sentir o ver que estamos haciendo todo lo posible. Y ese todo lo posible muchas veces significa estar con ellos, aunque sea solo para extenderles la mano, solo para escucharlos.
solo para hacerles sentir, estoy acá contigo. No puedo decir, comprendo tu dolor, entiendo tu dolor, pero sí puedo decir, estoy acá, estoy para lo que me necesites. Y eso lo podemos hacer a través de lo que es la atención telefónica o el acompañamiento telefónico. Disponibilidad, comprensión y apoyo de los profesionales en sus necesidades. ¿Y cómo vamos a apoyar en esas necesidades? A través de las cognitivas, las respuestas, la información que tenemos que dar. Y esa respuesta, esa información lo buscan con una necesidad muchas veces no solo física, sino emocional. Y ahí tiene que salir nuestras cualidades, las estrategias de poder comunicar adecuadamente. Las afectivas, el respeto. No olvidar que esas familias y esos niños son siempre seres humanos y merecen ser atendidos, ser escuchados con dignidad. El interés, la compasión, no solo la empatía. No nos quedemos en empatía, como decían en anteriores exposiciones muchos que hablan de cuidados paliativos. Hagamos esa empatía en acción, vayamos a la compasión. Las estrategias de afrontamiento que necesitan estas familias son la búsqueda de soluciones, la información, el apoyo social, darles pensamientos positivos, el soporte emocional y acompañamiento espiritual en los momentos que sea el final, en los momentos donde hacemos el diagnóstico, en los momentos donde les damos las malas noticias y en el duelo, ¿no? Después de la muerte hay un camino que tenemos que seguir acompañando a las familias. El cuidador necesita entrenamiento, eso es lo que hablábamos. ¿Y se puede hacer por teléfono? Sí, se puede hacer por teléfono. Y eso es lo que es también parte del acompañamiento telefónico. En cuanto a los procedimientos diarios del enfermo, ¿qué necesita? Aprender a colocar una sonda, aprender a cuidar una gastrostomía, una traqueostomía. Necesitan aprender a controlar los síntomas de acuerdo a la dolencia o a lo que esté presentando su niño. Y para eso nosotros necesitamos entrenarlos. Beneficiarse de las instrucciones y prácticas que les proporcionemos. Los cuidadores necesitan capacitación y educación en control de síntomas. La implementación de estrategias de cuidado del equipo que promuevan el bienestar del cuidador son positivas en la medida que uno les brinde de manera directa, conversando, con gestos, con palabras. No es efectivo cuando nosotros entregamos un tríptico o entregamos un papel. Esas estrategias de entregar una información muchas veces queda ahí. Es distinto cuando uno capacita y educa, como dicen, cara a cara, y podemos ver gestos, podemos ser observadores en sus dudas y poder reforzar y fortalecer eso. A mayor dependencia de estos niños de cuidados paliativos, va a ser mayor el incremento de la frecuencia de los cuidados. Solo para un poco mencionar cómo podemos evaluar el estado físico y emocional del cuidador. Cuando hablamos del cuidador, no solo estoy hablando de papá o mamá, también estoy hablando de la familia, porque los cuidadores tienen que tener un tiempo de rotación, tienen que ayudarse, porque uno solo podría generar una sobrecarga que al final va a repercutir en la salud emocional y física de este cuidador. Y tenemos estas escalas, que SARI, prueba la psicometría de calificación objetiva compuesta por 22 ítems, que determina qué carga está teniendo el cuidador. El HAN, de 7 ítems que miden la depresión y la ansiedad en el cuidador. No estamos hablando del paciente, estamos hablando de la persona, la familia o el cuidador que está cerca del paciente. Y así algunas otras escalas. Entrando al tema que hoy nos invita a estar acá, recordar la teleorientación, ¿no? Se refiere a provisión de orientación, asesoramiento, distancia mediante la tecnología de comunicación, como las llamadas, las videollamadas, con los profesionales de la salud. La teleconsulta, también conocida como consulta médica virtual,
implica la realización de consultas médicas a través de las tecnologías de comunicación a distancia. Y el telemonitoreo, que implica la supervisión remota de parámetros de salud como signos vitales, niveles de glucosa, algún uso de algún dispositivo. Las tecnologías permiten al profesional realizar un seguimiento continuo. Estas tres actividades lo venimos haciendo, lo venimos realizando a través de lo que son las atenciones telefónicas que se da en la unidad. ¿Qué es el acompañamiento telefónico? Estamos hablando de acompañamiento telefónico a las familias, ¿no? A los cuidadores y a las familias de los niños sin cuidado. Es una herramienta invaluable en la atención de la familia. Este es tan impresionante lo que se puede hacer, que en la época de pandemia hemos tenido que explorar y hemos tenido que hacer demasiadas estrategias para poder llegar a ellos. En cuidados paliativos, nosotros mantenemos esa comunicación o ese acompañamiento telefónico para diferentes motivos. Proporciona un canal de comunicación constante. Es 24/7, 24/7. Todo el equipo de la unidad, y ahí les voy a ir mostrando, tenemos la experiencia de tener un chat de papás, un chat del equipo, que tenemos que estar pendientes de la atención, y porque las familias se sienten respaldadas, se sienten que el personal de salud está cerca de ellos. Se refiere a una modalidad de atención en la que se establece contacto con el paciente o cuidadores a través de las llamadas telefónicas, con el propósito de brindar apoyo, seguimiento y cuidados a distancia. Todos quisiéramos, si en algún momento nos ponemos en el lugar de estos cuidadores o de estas familias que tienen algún niño o algún enfermo en casa, quisiéramos sentir que levantando un teléfono o haciendo una llamada vamos a tener a alguien disponible que nos pueda acompañar, que nos pueda orientar o que nos pueda ayudar en la necesidad que se genere en ese momento. Son niños con necesidades especiales, con cuidados que requieren mayor entrenamiento, que de repente requiere más. Entonces, una mamá, un papá, un familiar que no se ha preparado para eso se va a sentir siempre que no lo hace bien. Pero si tiene a alguien cerca y sabe que puede estar en el momento que lo necesita, su agobio, su preocupación va a disminuir. Permite mantener una conexión continua. No termina en la consulta externa, no termina en una atención de consulta externa, no termina en el momento del alta luego de una hospitalización, o no termina cuando el paciente ingresa por emergencia y se hospitaliza. Este acompañamiento telefónico es continuo, incluso cuando están hospitalizados, para informarnos algo que sucede, un evento, algo, utilizan el teléfono y están conectados con el equipo de salud. Para proporcionar información, cuando las familias reciben el diagnóstico, quedan muchas veces en shock. Pueden estar presentes, pero no pueden estar comprendiendo o entendiendo lo que el personal de salud le está informando. Entonces, el teléfono es un medio para que después, cuando estén un poco tranquilos, se pueda dar una información, se pueda conversar. Para monitorear pacientes que tienen lesión por presión, los que tienen uso de equipos biomédicos, que tenemos 15 pacientes con ventilación no invasiva, para ver la evolución del paciente, cómo ha estado manejando el dolor, ha ido empeorando, ha ido mejorando y hay que ir modificando, y ofrecer orientación sin necesidad de encuentros presenciales. Esa es la ventaja del acompañamiento telefónico. Y muchas de los motivos de consulta se han ido resolviendo y han evitado derivar a un establecimiento de salud, o han evitado ir a emergencia, o han evitado ir a hospitalizarse, porque terminan simplemente con una programación de consulta externa y es listo ahí, o una atención que se da en inmediato y se resuelve a través del teléfono. ¿Cuáles son los beneficios del acompañamiento telefónico? Creo que lo más importante es una comunicación continua. Se ganan momentos, se ganan espacios que se pueden resolver
y se deja de perder tiempo que en muchos de esos casos son valiosos y genera un ahorro económico a las familias que muchos de ellos carecen de este recurso. Una comunicación a distancia. No necesito transportarme geográficamente a provincia o acá en Lima a uno de los distritos, a uno de los conos, porque a través del teléfono puedo estar con esas familias, puedo estar con esas personas. Y hemos estado con Apurímac, con Lambayeque, Chimbote, con diferentes departamentos del país. Hemos ido a las comunidades más alejadas donde ni siquiera había servicio de internet. Tenían los papás salir hacia los cerros para poder tener una cobertura, o de la selva salir de la comunidad hasta arriba para poder tener una señal y decirnos o avisarnos lo que estaba sucediendo. El apoyo emocional y educativo es un beneficio que creo que no solo en la pandemia ha sido bueno, sigue siendo bueno, porque lo seguimos haciendo. Familias que pasan ese final de la vida, familias que necesitan un acompañamiento en duelo, que muchas veces con escribir en el teléfono y nosotros responder o estar el equipo atento a eso, es llevadero ese dolor. No digo que eso va a cambiar o va a mejorar, pero sí se hace más llevadero para cualquier familiar o cuidador, se hace llevadero el escuchar a alguien y que te pueda estar ahí y que pueda estar disponible para ti. Monitoreo de síntomas y progresos. Como ya les decía, no terminamos de repente una consulta. Tenemos un chat de papás que no importa la hora, no importa a veces el día, que estamos ahí, pero con sus consultas, presentó esto, ya le pasó esto, el equipo está sonando, ¿qué más podemos hacer? Se le salió la sonda, ¿no? O ya está mejor, ya está, ya no está con tos, ya le pasó esto. Permite estar en un monitoreo continuo, porque tenemos muy buena cantidad de niños que están en casa. Coordinación de cuidados. A través del acompañamiento telefónico hemos podido coordinar no solo con los familiares, también con los establecimientos de salud de menor complejidad y con los establecimientos de salud que están cerca de los pacientes, porque recordemos que nosotros no solo tenemos pacientes que están acá en Lima, son pacientes que muchas veces son referidos, derivados del interior del país. Entonces, al sentirse solos, ellos a través de un teléfono pueden sentirse acompañados y nos conectan con su establecimiento de salud. Y el personal de salud ha podido consultar, ha podido preguntar dudas, hemos podido transmitir la información del paciente, en qué condiciones va, para qué va a casa, de repente qué hacer, un plan de la atención, incluso en el final de la vida. Entonces, hemos tenido esa conexión con los establecimientos de salud y en eso es muy beneficioso el teléfono, las videollamadas, el telesalud, que muchas veces le hacen las interconsultas a la doctora que responde y que es todo un plan que, imagínense, este es un beneficio muy valioso para dar la continuidad y el seguimiento a nuestros pacientes. Y como ya les comentaba, el seguimiento post-consulta, tenemos una consulta externa que atiende de lunes a viernes y que no queda en la consulta, porque al identificar un signo, un síntoma en la consulta, son los papás los que a través del chat nos van comunicando, o somos también el personal de salud que muchas veces hace la llamada para preguntar cómo va, cómo le está yendo con el tratamiento, ¿no? O es acompañar en el final, acompañar en el duelo. Entonces, al alta tenemos una cita de control a los 5 días y pedimos que a veces hagan un videíto, que hagan, cuando son equipos que están llevando, son nuevos, a los 2 días estamos llamando, preguntando cómo están, si se están adaptando, porque es un nuevo enfoque, es una nueva realidad. Muchas veces han tenido el shock desde que les dan el diagnóstico, salen y tienen que implementar nuevas cosas en casa, ¿no? Regresan a una casa donde estaban acostumbrados a tener de repente solo la cama, las cosas, tienen que implementar
un espacio donde van a hacer algún procedimiento, donde van a dar tratamiento y donde van a mejorar las condiciones. Entonces necesitan ser acompañados, y qué mejor a través del teléfono, porque no podemos estar de manera presencial con ellos, pero sí a través de un teléfono. La adherencia al tratamiento. Cuando hay dudas, cuando el familiar o el cuidador tiene dudas, tiene la posibilidad de mandar y de preguntar: señorita, esto le toca, ¿cada qué tiempo le doy? No me acuerdo cómo me han dicho. Qué gran ayuda el teléfono, porque nos mandan la foto y hay que ayudar y hay que explicar y hay que ver cómo estamos con los tratamientos. La accesibilidad mejora, definitivamente la accesibilidad, como les decía, física, geográfica, el acompañamiento telefónico, estar ahí con un teléfono es impresionante lo que podemos hacer y con tan cerca podemos estar. Tan lejos en la distancia geográfica y tan cerca en un acompañamiento, en una palabra, en una orientación, en un cuidado que podemos brindar. Las intervenciones de cuidados paliativos. ¿Por qué se enmarca esto? Porque estamos todavía en una realidad que los cuidados paliativos no están en todo el ámbito nacional. Los cuidados paliativos no están ni siquiera enfocados en todas las instituciones. Entonces, a través de un teléfono, de una videollamada, telesalud que responde, las interconsultas que a través de telesalud, las llamadas telefónicas, podemos ayudar en brindar o intervenir a través de cuidados paliativos en los diferentes niveles de atención. Y creo que ese trabajo lo hace en la parte médica, lo hacemos como enfermeras, lo hace la psicóloga, todo el equipo que está involucrado en lo que son los cuidados paliativos. La toma de decisiones compartidas. Si es difícil enfrentar una enfermedad y sentirse solo, imagínense si los familiares o el cuidador tiene que tomar una decisión frente a una situación. Muchas veces conocen el pronóstico, saben lo que va a suceder y ya no lo quieren traer al hospital. Y en ese momento, ¿qué hacen el cuidador o la familia? Llama por teléfono y dice: ¿qué hago? No lo quiero llevar porque no voy a estar cerca de él. De alguna manera, la decisión lo toman los papás, pero tienen una información previa. Nosotros podemos acompañar, podemos orientar en ese momento a través del teléfono, y que esa decisión de ellos, con la claridad que tengan, con una información clara, empática, solidaria, ellos van a poder tomar una decisión y van a sentir que no lo han hecho solos. Entonces, qué gran ayuda es el teléfono. ¿Qué debemos tener en cuenta en este acompañamiento telefónico? En esencial, el aprendizaje de técnicas de comunicación. Si muchas veces para nosotros de manera presencial nos cuesta dar malas noticias, nos cuesta comunicarnos adecuadamente con un adulto, imagínense detrás de un teléfono, que no nos podemos ver, que no nos podemos sentir. Entonces tenemos que ser muy cautos, muy precavidos, ponernos en el lugar de la persona, ser empáticos, ser muy empáticos, porque la tecnología, así como ayuda, también no nos transmite emociones. No nos transmite emociones, y podemos en un chat escribir algo que la persona lo va a recibir con las emociones de ese momento. Y de repente no ha sido la intención de la otra persona de expresar eso, pero el momento en el que está atravesando la persona que recibe, o la que va a leer el mensaje, o la que va a escuchar, puede dañar o puede malograr esa comunicación. Entonces, es necesario para todos aprender las técnicas de comunicación, no solo para una comunicación presencial, sino también a través de la tecnología. Diferenciar interacción social de interacción profesional. Hay llamadas que, como profesional de la salud, van abocados a una atención, a un cuidado. El acompañamiento o la interacción social muchas veces es por un saludo de cumpleaños, por una coordinación, entonces saber diferenciar y no siempre mezclar ambas cosas.
En algunos puntos se puede, pero no necesariamente. No puedo yo dar una mala noticia en un evento social, en una situación, algo que sea más que no le dé la importancia o que no le dé el entendimiento que merece. Debemos tener mucho en cuenta eso, conocer quién es nuestro interlocutor, con quién vamos a conversar, a quién vamos a escribir, quién nos llama, quién nos conversa, quién nos escribe, tiene el entendimiento, habla nuestro idioma, le es fácil entender nuestro idioma o tenemos que aprender su idioma, tenemos que hablarle y lo hemos hecho muchas veces en quechua o muchas veces con fotos, con imágenes, con señales, porque si no tenemos el mismo idioma, el mismo dialecto, va a ser difícil un poco la comunicación, y más aún estando detrás de un teléfono o de una tecnología, ¿no? Entonces, tener en cuenta cómo y con quién yo me voy a comunicar. Y un diálogo de acorde a la edad. Muchas veces tenemos más jóvenes o es el mismo paciente que llama, entonces no voy a tener una conversación de la misma manera o enfrascada. Tengo yo que hacer acompañamiento telefónico y lo hago así protocolizado. No, tengo que tener en cuenta que cada individuo, cada persona es único. Y así como es único, genera una forma diferente de comunicarnos. A algún familiar, algún cuidador puede gustarle que empecemos de frente hasta con una broma, pero otros son serios y no podemos estar. Un adulto mayor te va a requerir una comunicación distinta, más corta, que una persona que muchas veces tiene 35 años, 30 años, que puede conversar, le gusta la tecnología, te va a tener ahí y más bien no hay forma como decirle, terminamos el tema de la atención, terminamos esto y ya nos despedimos, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta la edad. ¿Y en qué momentos hacemos el acompañamiento telefónico en cuidados paliativos a los familiares, al cuidador, desde el diagnóstico? No hay que olvidar que los cuidados paliativos solo son al final de la vida, no. Los cuidados paliativos inician desde el diagnóstico. Y en el diagnóstico, ¿cómo podemos usar esto del acompañamiento telefónico? La elaboración de la información. Muchas veces cuando se da el diagnóstico y en la entrevista que se hace en la unidad, hace el equipo, le da la información, le expresa lo que tiene que saber, y como es el primer impacto, la primera información que tienen, quedan nublados, quedan bloqueados y pueden estar mirándote, pero de repente no te están entendiendo. Entonces, un acompañamiento telefónico, una llamada telefónica con motivo de dar una mayor información, o que ellos llamen para preguntar, porque llegaron a casa y empiezan a ver su realidad y dicen, pero esto no me dijeron, pero ¿y esto? ¿Y ahora cómo hago? ¿Y esto cómo seguía? Entonces, es muy importante la información, la aceptación del diagnóstico. Es un proceso y para eso podemos estar y podemos ayudar a través del acompañamiento telefónico. Durante el tratamiento, los pacientes tienen muchos procedimientos en casa. Desde solo el hecho de moverlos, hay que moverlos cada 2 horas cuando son pacientes que están postrados, no se movilizan. Entonces, esas son sus consultas, sus dudas, y hay que acompañar en todo ese proceso, en aspirar secreciones, en cuidar osteomías, en curarlas, las úlceras por presión, o de repente en administrar un medicamento como la eritropoyetina, que a veces los papás lo ponen en casa, en darles la morfina cuando hay dolor, en administrar esa morfina subcutánea cuando ya están demasiado y necesitan un rescate y no se puede llegar por teléfono, se les indica, se les ayuda. Reorganización de la rutina familiar, el acompañamiento telefónico durante ese proceso, porque se van agregando síntomas en niños o de cuidados paliativos, se van agregando los síntomas. Entonces, frente a un síntoma, ¿qué hacemos? Modificar, reorganizar, y no podemos muchas veces hacer las visitas domiciliarias o no podemos estar de manera presencial en casa, pero lo podemos hacer a través de una videollamada, a través del teléfono.
reorganizar, ayudar a esa familia a que puedan entre ellos ir reorganizando, armando, reestructurando un descanso, hacer algo más. La incertidumbre, hay mucho temor frente a procedimientos, frente a situaciones que se les van a ir presentando, y ellos se sienten muy acompañados cuando se les contesta el teléfono y se les ayuda y se les dice qué hacer o cómo hacer o qué tenemos que enfrentar. Y en el fin del tratamiento es muy importante. El acompañamiento lo estamos mencionando ahora telefónico, pero este es el de nosotros, el acompañamiento es estar ahí en la parte hospitalaria, en casa, en todo. En este de las llamadas telefónicas, cuando un paciente se vuelve a hospitalizar, ya está entrando a la etapa de la fragilidad y va ingresando más veces al hospital. Entonces, el teléfono también es algo útil porque ellos escriben y dicen, señorita, lo llevé a emergencia, está quedándose hospitalizado, o me han dicho esto, ¿qué hago? No he entendido este tratamiento en la fase terminal. El teléfono es y ha sido en la pandemia muy importante en este acompañamiento, en esta ayuda, pero lo sigue siendo. Nosotros seguimos acompañando a familias que están geográficamente dispersados en el país, que no tienen acceso a estar ahí, con el personal de salud de sus lugares, pero también con el acompañamiento de la unidad de cuidados paliativos. La derivación a otros establecimientos de salud, porque no todos los niños terminan, o no todos los niños en cuidados paliativos llegan a fallecer. Cumplen los 18 años y tienen que ser derivados a otros establecimientos de salud. Entonces, el acompañamiento telefónico, hasta que ellos se adapten a su nueva forma, a su nuevo establecimiento, a su nueva familia, todavía están en comunicación con nosotros. Justo hoy, que nos alegró la mañana, vino Wilder Quinte, que es un adolescente que ya va a cumplir 19 años, ya se fue de cuidados paliativos, fue derivado a otro establecimiento, pero como tiene un equipo de ventilación no invasiva, viene porque le ayudamos y vemos la forma de que su equipo esté bien y que esté con los insumos al día, ¿no? Entonces, ellos a través de un teléfono continúan la comunicación con nosotros. Al alta, se corrige paciente es curado de la enfermedad por el cual en algún momento ha sido tributario y ha ingresado a cuidados paliativos, se corrige eso, es dado de alta de cuidados paliativos. Entonces, no todo es el final de la vida. Las intervenciones en el acompañamiento, eso es pues en cuidados paliativos. Envían una interconsulta de los establecimientos de salud, de consultorio externo, o muchas veces ya no solo es de interconsulta, sino que el familiar viene y busca los cuidados paliativos, preguntan cómo pueden hacer para ingresar. Tenemos el consentimiento informado, que es en la entrevista que se hace, porque este es algo voluntario, para poder ingresar a los cuidados paliativos. Entonces, en la entrevista hay un rubro en esta cuarta parte que dice: acepto la atención telefónica y mis datos para ingresarme al chat y poder estar comunicados a través de teléfono, videollamada y todo. Entonces, como esta es una estrategia para mantener la continuidad de los cuidados paliativos, tenemos que tener la autorización también para poder entrar a sus casas o hacer la intervención. A pesar de que es de un teléfono, ya está en el consentimiento informado la autorización para hacer esta intervención a través del teléfono. El acompañamiento que hacemos en la fase 2, estas son las actividades que hacemos en cuidados paliativos. La demostración de procedimientos, la consejería, visita domiciliaria y la atención telefónica o el acompañamiento telefónico, que si bien pensábamos que no podían enfrascar a través de un teléfono, la práctica y la experiencia nos ha demostrado que podemos hacer incluso colocación de sondas a través de un teléfono.
porque nosotros pasamos a ser las guías o las compañeras de esos papás y esas mamás que previamente son entrenados en el momento de hospitalización, en el proceso de hospitalización, y en casa lo tienen que hacer ellas. Pero para estar tranquilas y seguras, a través del teléfono les acompañamos. Y sí se ha podido hacer algunos de los procedimientos, como son el cuidado de los equipos, la colocación de la sonda, la curación de las traqueostomías, de las osteomías, de las gastrostomías, las curaciones de heridas, ¿no? La aspiración de secreciones. Compartirles algunas de las actividades, una entrevista y el acompañamiento que es en consulta, en hospitalización y en domicilio. Esta es un poco la historia del acompañamiento telefónico que hacemos en cuidados paliativos, y no inicia en la pandemia, se enfatiza en la pandemia, toma protagonismo en la pandemia por las condiciones, pero en el 2014 se crea la unidad y ya era una forma de comunicarse y estar cerca del familiar, o que el familiar sienta que está cerca de la unidad. En el 2020 se enfatiza con el trabajo remoto, con la licencia que tuvimos que retirarnos mucho personal a casa, que fuimos 2 enfermeras que hicimos todo el trabajo remoto. Se intensifica estas llamadas, se intensifica esta atención telefónica, este acompañamiento, estas actividades a través de la tecnología a nuestros niños de cuidados paliativos, ¿no? El trabajo remoto a un inicio era demanda, no teníamos una programación, teníamos una atención de las 24 horas, los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, imagínense en la pandemia, y tener ahí era algo para ellos, era beneficioso. La asignación del profesional según afinidad del cuidador. Entonces, ese es algo que en cuidados paliativos es una peculiaridad. No todos los papás tienen una conexión con alguien, siempre hay un poquito más con alguien del equipo. Entonces, la comunicación a veces lo hace de manera directa con la persona, el médico, la enfermera o la psicóloga o algún profesional que esté ahí con la secretaria. A veces tiene más confianza y lo hace la comunicación primero con esa persona. Tiene la opción del chat, pero hay esa afinidad. Entonces, también en pandemia era así, las atendíamos a demanda de acuerdo a la llamada que recibíamos. Se trata de implementar incluso una visita domiciliaria virtual. Tratamos de hacer los protocolos, de pedir el permiso, de ingresar, porque era ingresar, aunque sea por teléfono, pero era ingresar al domicilio. Entonces tenía que tener igual el permiso, el consentimiento. Y en julio inician la gestión en telesalud, para también nosotros ingresar al programa y poder estar atendiendo a nuestros pacientes a través de... Se aprueba la incorporación de telesalud en agosto, y en septiembre, a partir del 14 de septiembre, me acuerdo bien, que empezamos a hacer las hojas, el FUAT, y empezamos a hacer el GIS. Ya figurábamos de manera oficial haciendo este trabajo y mostrando el trabajo que se hacía, el acompañamiento telefónico, la atención, los procedimientos, el seguimiento, el monitoreo de los pacientes que estaban en casa, y era una contención, y sigue siendo una contención para que muchos de esos niños no lleguen a emergencia. Este es un poquito el proceso del acompañamiento que hacemos en cuidados paliativos. Hay un teléfono, los papás ingresan al alta a un chat de papás que están ahí. Pueden ellos llamarnos, como también nosotros llamar, devolverles la llamada o nosotros hacer la llamada. Recibe el equipo de salud en el chat o de manera personal la llamada o la comunicación. Puede ser el médico, la enfermera, y si es una actividad que requiere de la atención médica y ha recibido la enfermera, ella deriva al médico para poder hacer, para que se pueda resolver, o el personal que recibió evalúa y decide si el paciente puede ser manejado en domicilio a través de la ayuda del teléfono o de algún dispositivo tecnológico, o se saca una cita para consulta externa. Si requiere ser evaluado y presencialmente, se le da una cita para consulta externa,
Si el momento lo amerita y el paciente no puede ser atendido de estas dos maneras, se deriva a emergencia o se deriva a algún establecimiento de salud cercano a su domicilio. Sea de las tres formas que hayamos recibido la comunicación telefónica, luego el personal de salud hace el seguimiento, hace la llamada para ver si el manejo en domicilio está bien o si hay algo que modificar o algo que hacer. Luego de consulta externa, al identificar algún signo, síntoma o algo que hacer hincapié en la familia, en el cuidador, también se propone o se hace un seguimiento si es que lo amerita y es necesario. Cuando es derivado de emergencia, también continúa el seguimiento porque tenemos que ver si este paciente que ha comunicado que requiere atención y a través del teléfono no hemos podido resolver y va a emergencia, va a ser hospitalizado o es dado de alta y requiere también un seguimiento y monitoreo telefónico. De cualquiera de estas formas que se resuelve la atención o el acompañamiento a través del teléfono, nosotros hacemos un seguimiento y regresamos a devolver la llamada al cuidador en cualquiera de las etapas que requiera. Estas son las estrategias. Como vean, puse esto incluso de años anteriores porque acá en el 2018, 2019, en el 2014 ya teníamos una manera de comunicarnos. Es un chat de todo el equipo y es un chat de los papás. Se enfatiza, se hace, y también tenemos nuestras representantes tecnológicas, que es Julia y Pamela, que van creando el Facebook, el Instagram, en TikTok. Por cierto, nos pueden seguir. Estamos ahí haciendo el trabajo de lo que son los cuidados paliativos. Conéctense y ahí van a ver lo que vamos haciendo. Este es un acompañamiento telefónico, que es un caso que me tocó acompañar y una experiencia que a mí me marcó, porque fue la primera familia a quien acompañé al final de la vida. Y fueron, en la foto podemos mostrar 2, 3 chats, pero fue una semana de estar acompañando a esos papás jóvenes, 20 años y 21 años jóvenes, su hijo único, que ellos habían pasado incluso por decisiones cuando lo trajeron a emergencia, no querían que vaya a UCI. Ellos no aceptaron una intubación en UCI, sin embargo, en contra de su voluntad lo llevaron y ellos temían todo eso, entonces deciden que el final de la vida sea en casa. Y el compromiso de nosotros es acompañarlos, no los podemos dejar. Entonces el contacto más, creo que directo, era conmigo. Claro que todo el equipo estaba informado porque en cada acción nosotros vamos informando al chat del equipo. Entonces a mí me marcó porque esta mamá, imagínense, hacía su Cardex y me decía, está con esta frecuencia, está saturando así, ¿qué hago? ¿Qué me toca hacer? ¿Le doy esto? ¿No le doy? Licenciada, le doy su jugo, le doy su morfina, le duele. Entonces, unos audios. Y recuerdo que eran pocos minutos antes de la 1 cuando me llama y me dice, por favor, háblele, porque creo que son sus últimos minutos. Y no me sentía en la capacidad, pero tenía que estar con ellos y acompañé a esa mamá así, agarrando el teléfono. Sentí que la mamá se quebró y el niño había fallecido en ese instante. Lo abrazó en su pecho, el teléfono seguía prendido y la mamá entró en un llanto, en una desesperación, en una angustia, que lo abrazaba y lo besaba, le pedía perdón, y el teléfono estaba encendido hasta que cogió un familiar y seguí dándole el soporte al familiar para poder ver qué más podíamos hacer en ese momento, organizar. Ya se había conversado con el equipo para ver lo del certificado, para poder ver, ayudar, ¿no? Y la mamá esos mismos días me seguía enviando todo lo que iba aconteciendo con el niño, ¿no? Entonces, a través de un teléfono hemos podido estar y compartir el acompañamiento al final de la vida. Y se sigue comunicando.
Siempre que puede, manda mensajes, escribe, viene a visitarnos, ha venido a compartir en el cumpleaños de él, trayendo una torta y queriendo compartir con todo el equipo, que él ya falleció, entonces siempre está en contacto. Si bien el duelo no ha sido un duelo patológico, pero la mamá siente siempre la confianza de estar en contacto con nosotros y seguimos acompañando. Los motivos de las consultas telefónicas. Esto es un poquito un resumen de lo que es las atenciones o el acompañamiento. Llaman por incremento de secreciones, porque le dio una tos, una gripe, dolor e irritabilidad. Es una de las causas que no podemos dejar de atender y que está ahí presente para lo que es el acompañamiento a cuidadores o familias de pacientes en cuidados paliativos. Angustia y ansiedad del cuidador. ¿Cómo no hacer un acompañamiento telefónico? ¿Cómo no escuchar o cómo no acompañar si tienes a una persona que te llama con la necesidad de solo escuchar o solo sentir y saber que tú puedes decirle algo para que pueda seguir? Es su hijo a quien cuida. Y para los papás, los hijos son la proyección de su vida, son el amor de su vida, son lo mejor que tienen. Si por ahí los que están escuchando son papás o mamás, imagínense o pónganse a preguntar, sus hijos, ustedes quiénes son. Y si son el amor de su vida, si son su proyecto de vida, si son lo mejor, si son sus tesoros, no van a estar tristes, angustiados, ansiosos, porque están pasando una enfermedad y de repente no saben si ustedes están cuidando bien o lo están haciendo bien. Es mucha carga, es mucha responsabilidad, es mucho dolor, pero que se tienen que reponer y seguir. Otro de los motivos es la cita para medicamentos, ¿no? La cita para medicamentos, o que ya se acabó, o que usamos de más, o que falta, o para poder hacer su atención en consulta externa. Consultas por un equipo biomédico. Tenemos niños en casa ahorita con 15 con ventilación no invasiva, un porcentaje muy alto de niños que usan aspiradores, nebulizadores, otro porcentaje que usa concentrador, niños que están con dispositivos como una traqueostomía, una gastrostomía, entonces necesitan. Y el otro motivo son los procedimientos, lo que antes nos asustaba, ¿no? ¿Cómo vamos a enseñar o acompañar a colocar una sonda por teléfono? Pero cuando garantizamos el entrenamiento en hospitalización y vemos que los papás lo logran, lo hacen, el teléfono solo es una guía y un acompañamiento para nosotros estar cerca de ellos. Consultas sobre nutrición, fiebre y la evaluación por otras especialidades. Ese es un motivo siempre que están angustiados. No contesta el teléfono del hospital, estoy llamando 500 veces, ya llamé 200 veces, no puedo conseguir una cita. Imagínense, eso un motivo de angustia y necesita ser acompañado. Y en cuidados paliativos, la cita se saca directo con la secretaria. Es una forma de disminuir y generarles la tranquilidad de sus controles con cuidados paliativos, porque creo que si ingresáramos al sistema de la institución, generaríamos una angustia y una angustia en los papás, ¿no? Porque no sé, la demanda es tanta en la institución que muchas veces se quedan sin citas. Trastornos del sueño. Han invertido el sueño o el mismo cuidador no puede dormir por tanta tristeza, angustia, y tenemos otro porcentaje de otro tipo de consultas, que muchas veces es incluso por otros familiares cercanos a ellos. Nos ven ya con tanta disponibilidad que a veces 24/7 es demandante y llaman y uno le responde la llamada o está considerando que es algo del paciente o del niño y mi sobrino, mi hermano, mi tío
ya nos consideran equipo de toda la familia, ¿no? Como que la atención es para toda la familia. En el porcentaje de Lima es 58% que tenemos las atenciones o el acompañamiento telefónico, y en provincias, que es todo el Perú, aparte de Lima, 42%. Estas son las actividades que hemos ido haciendo durante la pandemia, pero que se hace ahora en menor número, en menor cantidad. Seguimos acompañando en duelo a través del teléfono, hacemos una consejería y educación, una orientación frente a la situación que se presente en el momento. Y estas son las actividades que evidencian estas atenciones o este acompañamiento telefónico. Es un equipo Vivo 40, que está en uso de una paciente que está en Huacho, una colocación de una sonda nasogástrica y una atención de la mamá que quería compartir que ya su niña estaba bien, están en provincia. Igual un procedimiento de colocación de sonda y los chats, ¿no? Para que nos vayan contando cómo están los niños. Él es Mauricio, nuestro niño que está en casa y que no desea venir al hospital. Y nosotros tenemos que estar con él en un teléfono, a través de una videollamada, visita domiciliaria. Y esta foto está acá porque esto sí fue un poco, es nuestra realidad. Es Huancavelica, una comunidad de Carmen el Alto que por momentos no había señal, y el personal de salud de ese establecimiento, que era un médico serum y una enfermera, un enfermero, tenían el aspirador, pero no sabían cómo usarlo. Entonces, a través de solamente una llamada íbamos orientando y diciendo cómo se tenía que hacer. Porque el papá, que era el cuidador que estaba acá, se había olvidado cómo hacer, estaba angustiado. Entonces, todo eso ha hecho la ayuda del teléfono para poder nosotros orientar y trabajar. Y las familias compartían los avances, ¿no? Nos mandan fotos, o sea, el acompañamiento no solo termina en una acción o en una actividad, tiene un seguimiento, tiene un resultado, y estos son nuestros niños que están ahí. Y se van ingeniando y van haciendo ellos hacían su Cardex. Te tenían ahí, te estaban informándote sobre cuando es un síntoma que se había presentado o algo que teníamos que ir monitorizando, viendo. Ellos hacían su Cardex y te enviaban. Y el equipo, cómo ellos están usándolo. Pero no todo es positivo, también tenemos desafíos, tenemos cosas que mejorar, tenemos cosas que de repente poder mencionarlo, porque es fácil hacer acompañamiento telefónico o hacer una actividad, un procedimiento, un cuidado. No siempre es como se expone la experiencia, ¿no? Hay limitaciones en la evaluación física. No van a poder el médico, el profesional de la salud, no vas a poder evaluar físicamente, no vas a poder tocar, escuchar algún síntoma que esté presentando el niño. Las barreras tecnológicas, no todos los familiares, no todos los papás tienen un dispositivo moderno que pueda hacerte una buena videollamada, que te pueda mandar una buena foto, de algo que esté consultando. Solo a veces tienen un teléfono que solo sirve para recepcionar llamadas, entonces eso como que no nos ayuda en un acompañamiento, porque estás de un equipo y no puedes estar viendo de repente a la persona para poder un poco acercar esa parte física que nos falta con el teléfono, con el dispositivo. Dificultades en la mala comunicación de las malas noticias. No es fácil y no es lo correcto dar las malas noticias detrás de un teléfono o a través de algún dispositivo. Eso es mejor de manera directa, con algún tipo de contacto, con mirada, con empatía, donde tú puedas
hacer sentir a la otra persona que no estás diciendo algo simplemente por decirlo, estás ahí para esa persona y estás expresando lo que tienes que decirle. Coordinación de los cuidados complejos. Muchas veces, por más que uno desee hacer alguna actividad, no se puede. El teléfono tiene limitaciones, los dispositivos tienen limitaciones. Respuestas emocionales de los profesionales. Puedes verme, puedes escucharme, pero no puedes sentir. No puedes sentir con qué emoción o con qué tranquilidad o de repente con qué sonrisa o con qué ira, con qué no sé qué emoción esté en ese momento, te lo puedo estar diciendo. Entonces, eso es una limitación, no es algo que detrás de un teléfono se pueda transmitir. Si bien a través de un acompañamiento telefónico, muchas de las mamás expresaban muchas cosas que no lo podían decir en la consulta o en hospitalización, detrás de un teléfono te contaban cosas, pero faltaba esa parte de las emociones que te pueda ver o que tú puedas sentir, que al decir qué es lo que está tratando de expresar o que un lenguaje no verbal te pueda decir y tú puedas hacer tu intervención, ¿no? La evaluación de síntomas difíciles a distancia. No se puede, no se puede porque muchas veces hasta el dispositivo distorsiona una imagen, distorsiona un sonido, entonces es una limitación que no se puede, que a través de un acompañamiento, una llamada telefónica no se puede. Acceso a recursos limitados. Las familias muchas veces no tienen crédito. No, por más que quisieran llamar o conectarse o por más que quisieran recibir nuestra llamada, no pueden. Porque su prioridad en ese momento, su necesidad mayor es en otra. Puede ser hasta incluso en un medicamento que muchas veces no llega y tienen que comprarlo. Y sí se comunican después de un tiempo y te dicen no tenía crédito, no tenía señal. Adaptación a las necesidades individuales. Es muy difícil por teléfono ver a alguien de manera privada o individual, porque puede haber ahí cerca a alguien y la persona te quiere expresar algo y porque está escuchando a alguien o porque sabe que está dentro del hogar, la familia o en un lugar, no lo va a hacer. Se va a limitar a decirte frases cortas, a responderte o a decirte cosas puntuales. Falta de reconocimiento del sí, y ese es un desafío y un reto, porque todas estas actividades del acompañamiento telefónico, la atención por teléfono, como les mencionaba, se hace 24/7 por todo el equipo, pero no se visibiliza, no están numéricamente en algún lugar en la institución, porque como ya no hacemos trabajo remoto, no podemos generar hojas FUA, no podemos hacer el KISS porque estamos haciendo un trabajo presencial. Entonces, ese es uno de los desafíos que tenemos que ver y hacer, validar y reconocer esa producción que tiene la institución, que tiene a través de los cuidados paliativos, el seguimiento telefónico, el monitoreo, el acompañamiento, la consejería y todas las actividades que hacemos a través de los dispositivos o a través del teléfono, porque es una comunicación continua. No se va a romper, va a seguir. Las familias sienten la necesidad de estar cerca de nosotros, por lo menos a través de esos dispositivos. Bueno, las conclusiones. El acompañamiento telefónico, si bien nos permite estar como un acompañamiento físico presencial, nos enseña que puede haber un límite para la cura, pero no hay límite para los cuidados y el acompañamiento. O sea, si nosotros queremos estar con las personas a través de una distancia geográfica que nos separa, el teléfono nos puede ayudar a acompañar. Y eso lo estamos haciendo y se está haciendo a través de los cuidados paliativos. El cuidador merece ser comprendido con el mayor esmero posible, porque ese es el eslabón final de una cadena solidaria. Si yo no le voy a escuchar, atender, acompañar, estar con él, ese eslabón final en casa, que es la persona responsable de cuidar al enfermo, de cuidar a ese niño, no va a adquirir habilidades para poder cuidar, se va a frustrar y no lo va a hacer bien.
no va a cuidar al niño, tampoco se va a cuidar. El tiempo que el equipo dedica a la familia es tan esencial como el que se dedica al paciente. Si nosotros en hospitalización, en la parte asistencial, tenemos tiempos que dedicamos a nuestros pacientes y dejamos a veces por las actividades al familiar, cuando ellos están en casa, para nosotros, para todo el equipo, es que ese es el trabajo. No solo trabajamos con el niño, sino con las familias. Entonces, si nosotros no atendiéramos esto o no hiciéramos este acompañamiento telefónico, no estaríamos hablando de eso que es importante. Es la atención y el acompañamiento al niño y a su familia. La atención telefónica se ha calificado como eficaz, accesible dentro del modelo de seguimiento en el hogar. Es eficaz porque esté donde esté, hace una llamada, escribe y en el momento se le va a responder o en el momento será, con un tiempo de no menos de 2-3 horas y estás teniendo una respuesta inmediata a la duda o a la necesidad que te genera. Entonces, el teléfono o los dispositivos son, creo que, en ese, una respuesta eficaz. La atención telefónica por parte del personal de salud como una herramienta eficiente para una atención oportuna y de calidad. No significa que sea un acompañamiento por teléfono, una atención por teléfono y lo hagamos de la manera, porque como no me ven o no me sienten mis emociones, yo lo hago, no. Tiene que ser completo, por eso es que se hace de manera eficiente y se hace porque esa es la razón para poder tener una atención oportuna, continua y en el momento que requiera. El teléfono es accesible y es una forma de acercarse a los proveedores de cuidados paliativos, con sus dudas, con sus cargas emocionales, con sus miedos, con sus creencias y con todo lo que ellos necesiten. Solo el hecho de compartir, hoy es mi cumpleaños, hoy pasó esto, y que alguien sienta que está ahí, hoy, qué bien, te mando un saludo, haces esto, lo otro, te sientes acompañado, te sientes bien, entonces siempre estás en contacto, somos una familia, siempre repetimos eso y creo que se logra con todas las actividades que vamos haciendo y es una de estas el acompañamiento telefónico. Quiero terminar con esta frase. Con nuestros pacientes habrán cosas que no podremos hacer y muchos de ellos no vamos a poder curar o no vamos a poder revertir lo que están pasando, pero sí podremos estar siempre y ese será nuestro mejor hacer. ¿Y cómo podemos estar siempre? Porque yo tengo mi horario de trabajo, tengo que ir a mi casa, tengo que atender a mi familia, pero estar en cuidados paliativos y tener una conexión con alguna familia, con algún niño, y te hacen una llamada o requieren una atención a través del teléfono, el equipo siempre está dispuesto. Y siempre va a estar dispuesto y creo que he querido terminar con esa frase. Podremos estar siempre y será nuestro mejor quehacer. Quizá no curemos, pero cuidamos y acompañamos en todo el camino que les toca recorrer a estas familias y a estos niños. Muchas gracias por su atención y si hubiese alguna pregunta, con gusto. Muy bien, licenciada, le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Una pregunta, ¿el acompañamiento telefónico está disponible las 24 horas del día? Es decir, cada vez que el paciente lo requiera. ¿Cómo programan sus turnos de trabajo mensual? Nosotros trabajamos 24/7, sin embargo, para la institución estamos programados 150 horas. No tenemos en casa que responder o tratamos de organizarnos, que la que está de guardia diurna responda o la que esté de turno responda y también estamos organizando a los papás para que ellos puedan tener un horario, ¿no?, determinado y que si hubiese una ocurrencia, una emergencia, lo vayan de frente a emergencia. Pero como les explicaba que a veces las familias o el cuidador tiene un clic, un contacto especial con alguien, en esos casos escribe directamente a la persona y ahí no importa si estás programada de turno, si estás ahí en tu guardia o estás en tu salida o es un domingo, un feriado. Si hay esa conexión tenemos esa responsabilidad y tenemos
de estar ahí pendiente o responder, ¿no? Por lo menos ayudar en lo que se necesite en el momento que ellos lo requieren. Bien, licenciada, pero la mayoría de estos pacientitos se ponen mal a veces en las noches, cuando ustedes no están trabajando. Entonces, no me parece justo esto, ¿no? Sería ideal que en el futuro se programen guardias nocturnas para estar pendientes de los pacientes, ¿no? Sería lo justo, porque ahora ustedes lo hacen por esa mística, ¿no? Pero también hay que pensar en los que cuidan, hay que cuidar a los que cuidan. Y ustedes telefónicamente están cuidando y están trabajando. Es una sugerencia. Muchísimas gracias. Y algo que usted ha dicho es muy importante. Hay que cuidar a los que cuidan. Y es cierto, y nosotros también como equipo, gracias a Dios, tenemos a veces reuniones donde podemos expresar y decir, y sí, o sea, se siente a veces la carga, estas habilidades blandas que no se pueden medir cuando uno va y experimenta ese acompañamiento, esa sensación, esa emoción del familiar o del paciente, uno como ser humano no puede decir esto no me va a afectar. Uno siente esas emociones, lo tiene ahí y muchas veces el cansancio nuestro no es tanto físico, es emocional y mental. Y ese cansancio pareciera que cuidados paliativos, ¿qué hace? No hace nada. Pero los cuidados paliativos, el equipo está haciendo lo que de repente esa parte que hemos dejado de la humanización, del estar ahí, de acompañar, que es la esencia de nosotras las enfermeras, del cuidar, estar ahí con, de repente con un gesto amable, con una palabra, con educar, con estar ahí. Entonces esas cosas a veces no son medibles, pero es lo que, la esencia, es el fin de cuidar al enfermo y a su familia. Y también cuidarnos nosotros. Es muy Bien, importante licenciada. cuidarnos. Sí. Bien, licenciada, le planteo otra pregunta. ¿Qué cree que haría falta para que la actividad de acompañamiento telefónico sea reconocido oficialmente como producción institucional? Yo creo que es un poco hacer la gestión, terminar de hacer la gestión porque está tratando en eso la coordinadora y la jefa, y poner, impulsar y que las autoridades donde corresponda nos habiliten, ¿no? Nos habiliten y nos autoricen poder documentar lo que estamos haciendo. Mire, le comento que esta actividad realizada por ustedes tiene un marco legal dentro de las normativas de telesalud. O sea, no es algo que no esté considerado. Telesalud considera la teleorientación, la teleconsulta y el telemonitoreo con código de procedimientos y atención en salud. O sea, ahí está lista esa ley, ese marco normativo que les avala. Entonces, yo sugiero, ¿no?, que su jefa, su coordinadora, hagan las coordinaciones necesarias con Telesalud para que esto que ya fue aprobado por el MINSA sea reconocido y ejecutado. Y empiecen ustedes a generar, a atender a CIS, a generar sus CIS, y que sea parte de la producción institucional. Creo que lo que un poquito falta ahí, porque lo han estado haciendo, es que no, como ya estamos haciendo nosotros trabajo presencial, no se podía programar o hacer eso. Si estuviéramos haciendo trabajo remoto, lo hemos hecho. Y hemos tenido hojas FUAS, hemos tenido GIS y hemos hecho toda la producción. Pero ya al estar de manera presencial, como que ahí algo falta engranar para poder hacer esto, pero sí es uno de los objetivos que lo ha planteado la coordinadora y ya está en conversaciones, al igual que la jefa, que eso es por eso lo ponía como un desafío, para que todo esto que estemos haciendo esté en la data de la institución y se muestre las actividades de cuidados paliativos, no solo institucionales, sino que vayamos al MINSA. Esa es la idea. También le comento, Perminsa lo tiene aprobado, también le comento que por más que haya actividad presencial en nosotros, aquí en Telesalud, sigue vigente la teleconsulta, que es a diario la teleinterconsulta. Hacen presencial y también se hace la teleinterconsulta. Ustedes igual, trabajo presencial y ser reconocidas sus teleorientaciones y su telemonitoreo. Sería cuestión de sentarse a hablar con Telesalud y ver por qué, porque si hay un marco legal reconocido, a lo mejor falta pequeños detalles que coordinar para que esto se lleve a cabo.
Así es, muchísimas gracias. La forma ya está, hay que darle nomás el empuje y sacarlo. Sí, dar los pasos, coordinar y que sea reconocido, porque a nivel de otros profesionales se hace presencial y las, como le vuelvo a repetir, las teleinterconsultas, las teleconsultas, etc, etc. Bueno, licenciada, ya no tenemos más preguntas por el momento. Le agradecemos por su ponencia, la verdad que muy interesante. Ha tratado un tema muy sensible e importante en bien de la comunidad en general, ¿no? Porque nadie está libre de algún, si no tengo paciente en cuidados paliativos, podríamos tenerlo. Entonces, muy interesante. Felicitaciones por la labor tan desinteresada que hacen. Felicitaciones a todo el equipo que elabora en la unidad de cuidados paliativos pediátricos. ¿Alguna recomendación final, licenciada? Agradecerles por el tiempo y como usted dice, no, los cuidados paliativos no inician al final de la vida. Tratemos de que siempre que veamos a alguien que requiere de estos cuidados, del enfoque de este cuidado, derivémosle y démosle la oportunidad de que ingresen desde el diagnóstico y que todo este camino que toca transcurrir, como hablábamos de las familias y del cuidador, sea más llevadero y podamos tener duelos no patológicos ni duelos complicados, sean duelos que se puedan llevar de manera adaptable y de repente dentro del marco de considerarnos algo normal, ¿no? Eso sería todo. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias nuevamente. También agradecemos a los participantes que nos están visualizando y les recordamos que este tema tan interesante queda colgado en la página web, canal de YouTube de Telesalud, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.